7:38 para entender mejor los altibajos en materia de inseguridad en Baja California. Qué mejor que hablar con un experto y con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, quien le agradezco enormemente nos tome la llamada. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días, al contrario, con el gusto de estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues cada vez entendemos cómo es más complejo de lo que médicamente a veces tenemos tiempo de tratar el tema de la inseguridad y el lograr la paz en una región. Y lo digo porque últimamente creo que hemos visto altibajos en las estadísticas, pero las más recientes, pues, Juan Manuel, parecen poco alentadoras. Sí, David, mira, nosotros medimos mensualmente 2 tableros de incidencia delictiva. El primero es el que fabrica Semáforo Delictivo, que con cifras a nivel nacional hace un comparativo de nuestro estado con el resto de los estados de la República. Y la segunda tabla es la que mide la Fiscalía General del Estado, en el entendido de que ambos información es la misma exactamente, se concentra en México en el Secretariado Ejecutivo Nacional y se generan las cifras a las que nosotros hacemos referencia. En el tablero que habíamos analizado de semáforo delictivo de enero a marzo, veíamos que por primera vez Baja California afortunadamente bajaba de un doble rojo a un rojo, aún en el entendido que el rojo pues sigue siendo grave, nos habla de 4 o 5 de los delitos que ellos miden por arriba de la media nacional, pero desafortunadamente con las cifras acumuladas al mes de abril, pues nos regresamos a este doble rojo. Baja California, de acuerdo a este tablero nacional, somos el primer lugar nacional en robo de vehículos, el segundo lugar en homicidios y en robo comercio, el cuarto en narcomenudeo, el 10 en violencia familiar, el 3 en lesiones, el número 14 en violaciones y el 26 en feminicidios. Luego, cuando nos vamos al tablero de la Fiscalía General del Estado, que analiza pues prácticamente las mismas cifras de enero a abril, pues vemos que los homicidios en Baja California se nos incrementaron en un 18%, con cifras verdaderamente alarmantes, David. Por ejemplo, en el caso de Tecate, sus homicidios se incrementan, comparado al mismo año anterior, en un 307%. 122 homicidios contra 30 que tenían el año pasado. Ensenada un 72%, Mexicali un 52%. Tijuana se mantiene más o menos estable con una ligera disminución de menos 1%, 662 homicidios acumulados a abril, bueno, pero tú acabas de dar la cifra de 134 ahora para el mes de mayo, entonces pues seguramente va a haber un incremento ya para el mes de mayo, y el único que reporta una baja en el número de homicidios, la verdad sustancial, habrá que reconocerlo, es el caso de Rosarito, que baja un 36%, 36 homicidios acumulados contra 56 del año pasado. Y ya sé que siempre te lo pregunto, Juan Manuel, pero es una pregunta obligada, digo, a reserva de que, como bien explicaste ya, también tenemos que entender lo que sucede en cada plaza, asuntos diferenciados, nos llevan a una cifra global, pero tú como experto en el tema de seguridad pública, ¿a qué se atribuye que volviéramos a saltar a cifras preocupantes con estos primeros lugares nacionales que nos llevan a este semáforo delictivo en doble rojo? Pues yo creo que las cifras de enero a marzo eran un chiripazo, David, honestamente. Básicamente pues la tendencia ahí estaba y finalmente vino y se revirtió en las cifras acumuladas al mes de abril. Nosotros nos consta el esfuerzo que por un lado hace la Fiscalía General del Estado, pero entendemos que no tienen los elementos suficientes para poder revertir. De ahí, si volteamos a ver a cada uno de los municipios, pues a estas fechas las estrategias de seguridad apenas están arrancando en cada uno de los municipios. Hemos cambiado de secretarios y directores de seguridad pública un sinnúmero de veces en cada una de las ciudades, con la excepción de Rosarito. Y bueno, estos pleitos que vimos hasta hace algunos meses, ¿no? Que pues entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales, que simple y sencillamente pues no terminaban de amarrar la coordinación. El punto fundamental aquí es que la estrategia no ha arrancado cuando ya este bienio básicamente está a punto de terminar. Oye, que además es algo que ya nos has contado y nos has explicado más bien en otras ocasiones. Siempre hay como picos, como repuntes cuando hay un proceso electoral, Juan Manuel. Sí, David, y mira, bueno, otra de las menciones que quisiera hacer aquí
hay ya prácticamente una tendencia a la alza en robo a comercio, en asalto a mano armada. Era algo que habíamos visto que había bajado a raíz de la pandemia. Nosotros lo atribuíamos a eso, a la pandemia, y a que la gente no estaba denunciando. Bueno, ya hay unas tendencias en incremento en algunas de las ciudades del estado, y bueno, ahora viene el proceso electoral por venir, ¿no? Donde históricamente nosotros hemos visto que el gobierno que está, pues siente que ya no es su responsabilidad, el gobierno que viene, pues todavía no entra. Caemos en este limbo en materia de seguridad que los delincuentes normalmente aprovechan, ¿no? Aquí pues siempre ha sido fundamental la labor del ejército, son los que mantienen las estructuras al nivel que se requiere para mantener esto cuando menos acotado, y bueno, será de igual manera en el ejército, en la Guardia Nacional y en la Marina en las que seguiremos confiando. Oye, y en términos generales hemos visto que te has reunido con varios candidatos. ¿Cómo los ves? Así, en términos muy generales, por lo menos traen la fotografía de lo que realmente está sucediendo. Ya ni siquiera te pregunto, Juan Manuel, que si ya traen una estrategia. Mínimo, ¿hay esperanza de que sepan lo que está pasando y cómo está sucediendo? Mira, David, pues creo que todos vimos el debate el día de ayer. Hasta ahorita nos hemos reunido con Lupita Jones y con Marina del Pilar. Está programado Jorge Hank para el próximo lunes. Y la idea que hemos tratado de determinar es decir, darles un diagnóstico y de ahí algunas series de recomendaciones. No, nosotros seguimos repitiendo que el tema de la seguridad no es un tema sobrecomplicado. Se requiere la voluntad política, el diagnóstico y las ganas de trabajar para poderlo revertir. Lo hemos visto en otros estados de aquí de nuestro país, como Tamaulipas, como Baja California Sur, que cuando existe la voluntad política se puede bajar. Pero pues ayer sí me sorprendió un poquito el debate porque faltan diagnósticos. Creo que los candidatos no terminan de entender la verdadera problemática en términos de seguridad. Veía yo sus respuestas primeramente pues muy ligeras, muy evasivas, sin un conocimiento pleno de lo que están prometiendo. Y bueno, creo que los baja californianos estamos muy cansados de que vengan y nos prometan seguridad y no nos cumplan, ¿no? Entonces, pues esto es un llamado a cada uno de los candidatos para que se estudien mejor el fenómeno, para que se generen las estrategias correspondientes, y como siempre aquí estaremos en el Consejo Ciudadano desde una perspectiva totalmente ciudadana, listos para trabajar con ellos. Oye, Juan Manuel, casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte acerca de justamente en el tema de la complejidad, de cosas que a lo mejor no habíamos visto, por lo menos no tan frecuentes o no tan presentes, o no sé si no tan mediáticas, a lo mejor sí sucedía, pero no brincaban tanto. Me refiero a situaciones que a lo mejor eran atípicas y hoy las vemos cada vez más recurrentes, desde pues este pasajero de Uber que mataron desde una motocicleta en movimiento en pleno centro de la ciudad, pasando por otros fenómenos muy interesantes y preocupantes, como lo es lo que se está generando también por ejemplo, el campamento de migrantes en el Chaparral, hasta, Juan Manuel, el tema de la violencia que se está generando en las garitas por las largas filas, los gaviotones y demás, que también pues ha generado tensión, ha generado una escalada ahí de agresiones, y todo esto se convierte en un colectivo que no da, creo yo, pero pues por eso te pregunto, ¿no? Tú eres el experto, para generar un contexto de paz para la ciudad y para el Estado. Nos hace falta más policía, David, te lo pudiera resumir en eso. Tenemos pocos policías municipales, en algunos casos con un grado muy alto de desmotivación, ¿no? Por la falta de sus prestaciones. Tijuana tiene alrededor de 2,400 policías en activo, de ahí hay que descontar los policías que están incapacitados, los policías que andan de escoltas, los demás se tienen que repartir prácticamente en horarios de 7x24. Finalmente es esa falta de presencia policial, de la policía como un órgano preventivo, que genera pudiéramos llamarle la palabra caos o anarquía, ¿no? Que vemos que nos sucede día a día en nuestra ciudad.
La ciudad sigue creciendo, la ciudad sigue generando problemáticas y simple y sencillamente pues no estamos respondiendo con la infraestructura adecuada. Eso es lo que nos está sucediendo. Y por eso ese colectivo, entre muchas otras cosas. Juan Manuel, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y seguimos en contacto si nos lo permites. Buenos días. Igual, David, un abrazo a todos, un saludo a todo tu auditorio y gracias por la entrevista. Excelente semana a todos. Gracias, es Juan Manuel Hernández Niebla, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, pues haciendo este análisis y dando las cifras de cómo es que Baja California regresa al semáforo doble rojo en el mapa delictivo a nivel nacional. Primer lugar en el tema de robo a vehículos, segundo en homicidio doloso, tercero en robo a comercios, entre otros que usted acaba de escuchar.